Y estas son fotos e imágenes que hablan por sí solas en el encuentro del día sábado 7 de mayo del 2022 en el predio del Escuadrón de Exploración de Monte 12, pero para nosotros que le dimos vigencia a este escuadrón, era el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 7, Dragones Coronel Celaya, que arribaba a la provincia de Misiones, específicamente a la ciudad de Posadas, en el año 1977, año en el que nosotros, los ciudadanos que cumplíamos 18 años, ingresábamos cumpliendo a la convocatoria al cumplimiento del servicio militar obligatorio. Fuimos, como siempre lo venimos repitiendo, la primera clase que ingresamos con 18 años de edad y que prácticamente con esa ternura de adolescente nos forjamos con el rigor de la vida de soldado y nos convertimos posteriormente en los auténticos y dispuestos defensores de la soberanía de la nación, de la patria, presentándonos incluso en el conflicto bélico ante los chilenos por el canal de Beagle y posteriormente cumpliendo al llamado de recuperar nuestro territorio austral referente a las Islas Malvinas. En nuestro escuadrón específicamente otorgó a la patria varios valores que aquí en estas fotos están algunos de ellos presentes, tanto soldados dragoneantes como también suboficiales que han estado en el frente de batalla preparado y pertrechado para defender la soberanía territorial argentina. Para mí es un verdadero placer, es un honor, es un compromiso moral y espiritual haber formado parte de este maravilloso cuerpo de compañeros, de camaradas, de hermanos, tal como nos manifestamos nosotros en estos encuentros que la vida, el destino y Dios nos permite compartir a cada tanto. Este encuentro fue en el escuadrón, en el predio en el que nosotros con cuerpo a tierra, con salto de rana y con baile hemos limpiado las plantas de cardos y otras hierbas que con arrastrarse y con un montón de movimientos hemos convertido en el hoy predio de la hípica, donde está montado una cancha de polo que sirve como para entretenimiento, como distracción y asimismo competencia de los diferentes equipos de polo. Para mí es un placer realmente y con este audio les dejo a cada uno de los compañeros un fuerte, cálido y bendecido abrazo con los mejores buenos deseos de éxito en la vida y gratitud por haberme permitido formar parte de estos encuentros. Hasta la próxima, queridos amigos, y por sobre todas las cosas, que viva la amistad, que viva la hermandad.